podido ir a los saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Mire, en Iquitos, señora, se construyeron muchísimos módulos hospitalarios para atender al exceso de pacientes que habían de COVID-19. Muchísimos de estos módulos, y ahí estos se adaptaron a estos lugares para tener unidades de cuidados intensivos, salas hospitalarias, hospitales modulares. Ya se fue el COVID de Iquitos y ahora está ya el dengue, está la malaria, está la tuberculosis y el hospital queda chico. Y se hubiera podido aprovechar de todos esos módulos que están allí para tener lugares de hospitalización para esta ola de dengue, malaria, etcétera, pero las brillantes autoridades del Ministerio de Salud las quieren desarmar y eliminar. ¿Cómo es esto? El doctor Juan Carlos Ellis, él es médico infectólogo, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital Regional de Loreto, está con nosotros para que nos explique qué está pasando. Doctor Celis, qué gusto de saludarlo, buenas tardes. ¿Qué está pasando en Iquitos? ¿Por qué quieren desarmar esos módulos? Doctor Huerta, buenas tardes. Gracias por la invitación. Efectivamente, estos módulos temporales en realidad se construyeron a través de terceros, es decir, son alquileres, no son propios del Ministerio de Salud. Y como ya han pasado los casos de COVID, prácticamente nosotros hace un mes no tenemos hospitalizados por COVID. Pero ya desde enero, como bien dice usted, estamos teniendo ya brote confirmado ahora con otra alerta del Ministerio de Salud de dengue, aumento de casos de malaria. Entonces estas infraestructuras nos están ayudando, digamos, en ese sentido. Pero ya por 2 oportunidades hemos tenido la advertencia, entre comillas, de las autoridades diciendo de que esos hospitales temporales se van a desmantelar porque, bueno, finalmente son alquileres a terceros, ¿no? Y que ya no vamos a necesitar. Sin embargo, nosotros, como bien dices, estos brotes los estamos utilizando porque nos está ayudando mucho para resistir, digamos, la hospitalización. Recuerde que los hospitales, como hemos dicho en anterior oportunidad, han quedado un poco devastados post-COVID. La infraestructura hospitalaria es urgente recuperarla para poder atender las otras enfermedades. Y tengo entendido de que las otras regiones, porque nos hemos reunido por este tema también vía Zoom, pasan por lo mismo, ¿no? O sea, muchas regiones están utilizando esta infraestructura temporal que satisface sus déficits de infraestructura de años, ¿no? Entonces, nos llama mucho la atención que vuelvan a insistir en que van a desarticular otra vez esto, sin tener un plan de salida, como decimos nosotros. Hace tiempo que venimos exigiendo de que cuál es el plan de salida, qué va a pasar con el personal, qué va a pasar con la infraestructura. Con estos módulos, etcétera. Lo ideal sería que estos sigan con la tercerización, porque eso es una tercerización, sigan pagando eso por un tiempo X, porque tampoco estos módulos son temporales, no pueden durar para siempre, pero podrían ayudar mucho en estas olas que ustedes están teniendo. El dengue, la malaria y la leptospirosis han aumentado mucho en Iquitos, doctor. ¿Qué está pasando allí? Sí, en realidad el Ministerio ha emitido ayer una segunda alerta, confirmando que ya estamos, los últimos 4 años, en marzo ya se ha superado comparativamente los años anteriores. Es decir, tenemos 50% más de casos que los 4 últimos años. Eso es bastante. En toda América estamos en segundo lugar después de Brasil en casos de dengue, es decir, que está aumentando considerablemente. Y se está expandiendo en el Perú, porque de las clásicas regiones, Piura en el norte, Tumbes, Loreto, Cayali, Madre de Dios, San Martín, se ha expandido ya por otras regiones. Prácticamente quedan 3 o 4 regiones que no tienen casos. Y eso preocupa porque podríamos volver a tener un gran brote como en el 2011, donde tuvimos una gran cantidad también de fallecidos, ¿no? Y allí es donde estos... Lógico. Y allí es donde estos módulos hospitalarios temporales podrían servir de mucho y no deberían ser desmantelados todavía. Pues esperamos que las autoridades del Ministerio de Salud, doctor, estamos acéfalos. ¿Qué le parece que estamos acéfalos? ¿Cuántos días ya estamos acéfalos en salud en el Perú? 6 días. Ya vamos a cumplir 6 días y es importante que se restablezca urgente el nivel de decisión, porque estos casos como brotes de dengue, leptospira, que tiene cierto un equipo técnico que está trabajando, pero los temas presupuestales que se necesitan trabajar a nivel más elevado, necesitan un ministro que encabece, ¿no? Entonces, eso también es una urgencia, doctor Huerta. Pero es increíble, ¿no, doctor? Es increíble pensar cómo un gobierno puede permitirse no tener un ministro de salud por más de
48 horas, diría yo. Bueno, que se demoren 48 horas, pero son 6 días y como si nada, completamente acéfala la salud y no les importa absolutamente nada. Es terrible lo que está pasando. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa y gracias por llamarnos la atención acerca del desmantelamiento de estos módulos que no deberían de hacerse hasta que no pasen estos brotes de dengue, malaria y leptospirosis allí en su región. Gracias, doctor Celis. Gracias, doctor Huerta. Muchas gracias. Encantado. Doctor Juan Carlos Celis, pues mire, deberían quedarse allí un tiempo para que puedan albergar a estos pacientes extra de dengue, malaria y leptospirosis que están allí, pero los quieren desmantelar. Que vayan al ministro. ¿Ministro? ¿Qué ministro? No hay ministro. Y eso, nuevamente, señora, ¿cómo puede un gobierno permitirse tener o pasar más de 48 horas sin un ministro de salud en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis? Es increíble la incapacidad. Es increíble la incapacidad. 6 días, 7 días ya, sin ministro de salud. No pasa nada, pues. Qué barbaridad. En televisión se van a quedar con la central informativa, con Valeria Fuertes. En radio se quedan en conexión con Noemí Mamani y Joana Castro. Vamos a preguntarle a Noemí qué tienen para el menú hoy día. Noemí, Joana, perdón. Joana, qué gusto de saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tienen en el menú? Qué gusto, doctor Elmer, ¿cómo está? Hoy en el menú vamos a continuar con parte de su menú, porque usted lo hemos escuchado efectivamente.